Bienvenidos hermanos una vez más a este su estudio bíblico Palabras de Vida Eterna, en su último bloque del primer libro, el bloque número 11 titulado Fortalecimiento. El día de hoy compartiremos con ustedes la reflexión El cristiano frente a sus defectos. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, entonces, el cristiano frente a sus defectos. Son desagradables y de muy mal ejemplo los defectos en un ser humano, pero especialmente en un siervo de Dios. Pero si de algo debemos estar claros, seguros y convencidos, es que los defectos no desaparecen. Los defectos de cada uno de nosotros siguen ahí escondidos, están ahí agazapados, esperando el momento para poder atacar. El hombre viejo, aunque herido, débil y maltratado, sigue ahí, dentro de nosotros, esperando esa oportunidad para poder salir, para poder pecar, para poder alejarse de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos invita a orar, porque aunque nuestro espíritu esté animoso, nuestra carne siempre va a estar débil. Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 38. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Palabra de Dios. Y esto precisamente es uno de los grandes errores del cristiano: creerse siempre el fuerte, creer que él nunca va a caer en la tentación. Recordemos que aunque nos sintamos fuertes de espíritu, la carne es la carne, y la carne reclama con sus deseos, la carne reclama el pecado, la carne muchas veces se convierte en enemiga del espíritu porque quiere alejarse de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de luchar día a día en contra de nuestro defecto para no convertirnos en sus esclavos. El apóstol San Pedro, en la segunda carta, capítulo 2, versículo del 19 al 22, nos dice: prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Y así esto, que se habían liberado de los vicios del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, su situación actual resulta peor que la primera. Más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad, que después de haberlos conocido, apartarse de la santa doctrina que les fue enseñada. Se les aplica con razón lo que dice el proverbio: el perro vuelve a su propio vómito, y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, un aspecto importante en la vida del cristiano es precisamente el testimonio. El testimonio de vida que nos lleve a liberarnos del pecado, que nos lleve a renunciar a todo lo malo, a liberarnos de los vicios del mundo, a acercarnos cada día más a ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y a no dejarnos dominar por ellos. Por lo tanto, nosotros tenemos que luchar día a día para no volver atrás. Tenemos que luchar a diario en contra de nosotros mismos. Por eso la conversión no es de un día. La conversión es un proceso que día a día se nos presenta, porque día a día tenemos que luchar, día a día tenemos que renunciar a todo lo malo, día a día tenemos que buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, fijémonos bien en lo que dice el apóstol San Pedro.
Pero también tenemos que darnos cuenta que las palabras del profeta Ezequiel nos obligan a ser centinelas de nuestros hermanos. Profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo del 7 al 9. La palabra nos dice: a ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Apenas oigas que una palabra sale de mi boca, tendrás que advertírselo de mi parte. Cuando diga al malo, malo, vas a morir, si no le hablas, si no haces que se preocupe por su mala conducta, el malo morirá debido a su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Al contrario, si le has llamado la atención al malo por su mala conducta y no se aparta de ella, si no deja su mala conducta, morirá debido a su pecado y tú nada tendrás que temer. Palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, somos centinelas de cada uno de nuestros hermanos, especialmente de los más cercanos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos de la iglesia. Nosotros no solamente estamos llamados que si queremos podemos ayudar, no, estamos obligados por la palabra de Dios a hacerles ver que van por mal camino. Allá ellos si quieren seguir en ese mal camino, pero nuestra misión es ser ese centinela que anuncie la verdad, que anuncie la palabra, pero que también denuncie el pecado, aunque a muchos no nos guste, pero en el camino del Señor es mejor que se nos diga la verdad en la cara, para así saber en qué andamos mal, para así saber en qué podemos corregirnos, para así saber cómo podemos agradar al Señor. Pero para esto debemos prepararnos, debemos ser valientes para estar dispuestos a combatir el mal y bondadosos para hacer el bien. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo del 6 al 7, nos dice así: antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Que tenemos un arma poderosa en nuestras manos, un arma que el mismo Señor nos ha regalado, y esa arma se llama la oración. La oración que nos acerca a nuestro Padre, especialmente en los momentos difíciles, en los momentos en que necesitamos fortaleza, en los momentos en que necesitamos de su ayuda, en los momentos en que necesitamos de su auxilio en la vida diaria, porque nosotros no estamos exentos de caer en el pecado. No somos perfectos, pero sí tenemos a un Padre, Dios perfecto, lleno de amor y misericordia, que quiere lo mejor para nosotros y que siempre está dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos a través de la oración. Acerquémonos al Señor y démosle gracias por todo lo bueno. Pidámosle por nuestros defectos, por nuestros errores, para que podamos expulsar de nuestra vida los pecados que nos alejan de Él. San Bernardo, este santo de la iglesia, nos decía: hay que buscar la santidad, que no es más que agradar a Dios, hacer el bien al prójimo y dominarse a sí mismo. La carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo del 12 al 16 nos dice: no creo haber conseguido ya la meta, ni me considero un perfecto, sino que prosigo mi carrera hasta conquistarlo, puesto que ya he sido conquistado por Cristo. No, hermanos, yo no me creo todavía calificado, pero para mí ahora solo vale lo que está delante y olvidando lo que dejé atrás. Corro hacia la meta con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial, quiero decir, de la llamada de Dios en Cristo Jesús. Todos nosotros, si somos de los perfectos, tenemos que pensar así. Y si no ven todavía las cosas en esta forma, Dios los iluminará. Mientras tanto, sepamos conservar lo que hemos conquistado. Palabra de Dios. Hay que estar consciente, como dice el apóstol San Pablo, hermano, de que nosotros no somos perfectos, que seguimos dando la lucha,
que seguimos en esta carrera por alcanzar ese premio que el Señor nos ofrece, que es la vida eterna, que no estamos calificados al 100%, pero que ya no vale lo que dejamos atrás, la vida antes de Cristo, la vida de pecado, la vida de vicio. Tenemos que olvidarnos de todo eso y correr hacia adelante con la mirada puesta ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pensar así para esforzarnos a diario. Tenemos que pensar así para prepararnos a diario. Tenemos que pensar de esta forma para que no caigamos en la trampa del enemigo, pensando que ya hemos conquistado el cielo y la vida eterna, aún estando en esta tierra. Por lo tanto, hermanos, ayudémonos, protejámonos unos a otros, seamos centinelas de nuestros hermanos, aconsejémonos, pero no nos destruyamos, por favor, que todos tenemos pecado, todos tenemos cola que nos pisen, todos cometemos errores, todos le fallamos al Señor. Lo único es que unos pecados son más públicos que otros, pero eso no quiere decir que sean menores. Así es que, hermanos, tengamos mucho cuidado y pidámosle al Señor que derrame su misericordia en nosotros, sus hijos. Uno de los secretos para poder vencer nuestros defectos es la perseverancia y la confianza en el plan de Dios, como nos dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. En un solo versículo nos dice: así pues, el que cree estar en pie, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. Palabras fuertes, porque muchas veces nos consideramos los mejorcitos, los perfectos, los santos, cuando en realidad estamos en riesgo también de caer, y quizá no en el pecado del hermano que estamos acusando, sino en un peor pecado que nos aleje de Dios. Por lo tanto, seamos perseverantes y confiemos en esa misericordia de Dios Padre, en ese poder misericordioso que puede transformar nuestras vidas, que puede hacer que nuestras vidas llenas de pecado se conviertan en una vida de lucha por conquistar las promesas de nuestro Señor. Escuchen esto, uno de los peores enemigos del cristiano es el orgullo, porque el orgullo le roba la gloria a Dios. Donde hay orgullo, hay vanidad. Y donde hay orgullo, hay que combatirlo, porque ese orgullo no permite dejar a Dios ser Dios. Dejar que Dios actúe en nosotros. Permitirle al Señor que nos sane. Porque por medio del orgullo no reconocemos que somos pecadores y que necesitamos la gracia del Señor para poder seguir adelante. Por lo tanto, hermanos, debemos de combatir el orgullo. En cierta ocasión, un amigo que realizaba un trabajo difícil y, como decía él, no pensaba lograrlo. Lo logró, y cuando terminó, se puso de rodillas, levantó sus brazos y dijo: Señor, todas mis derrotas son solo mías y mis victorias son tuyas, Señor. Qué lindo, qué maravilloso es ver ese acto de humildad que a mí me impresionó para toda la vida. El Salmo 115, versículo 1 nos dice: no a nosotros, Señor, nos des la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre, llevado por tu amor y tu lealtad. Palabra de Dios. Démosle siempre todo el honor, el poder y la gloria a nuestro Señor. Y como decía mi amigo, todas nuestras derrotas sean solo nuestras por nuestros defectos, y todas nuestras victorias ofrezcámoselas al Señor. El apóstol San Juan siempre nos habló de la importancia de sentir y de manifestar ese amor de Dios en nuestros corazones. San Juan Bosco, este santo salesiano, en sus visiones que él tenía, esas visiones que Dios le permitía para edificación del pueblo de Dios,
En cierta ocasión, él pudo ver que partían al cielo 800 almas. Y él muy alegre decía: me voy a la puerta del cielo a esperarla, para que cuando lleguen a hacer una gran fiesta. Y se iba rápidamente al cielo, pero se daba cuenta que al cielo solamente llegaban 80 almas de las 800 que habían partido. Entonces dijo él: ¿qué está pasando? No, algo anda mal. Regresó a la tierra y le dicen: Bosco, parten 800 nuevas almas. Y dijo él: yo me voy con ellas. Y se fue para ver qué estaba sucediendo. Y se dio cuenta tristemente que las almas que no llegaban al cielo eran las almas que se quedaban en el camino contemplando las flores, admirados de las mariposas, viendo los árboles, contemplando los frutos y olvidándose del Señor. Y solamente llegaban 80 almas. Hermanos, eso es el orgullo. Igual nos sucede a nosotros. Miles, millones de almas se pierden. ¿Por qué? Porque nos quedamos contemplando las maravillas que el Señor ha hecho aquí en la tierra, pero no queremos contemplar las verdaderas maravillas que el Señor tiene preparado en el cielo. Imagínense que la tierra es una pequeña muestra del poder de la misericordia de Dios. Imaginémonos cómo será el cielo, cómo será estar en la presencia del Señor. Y no nos dejemos engañar por el orgullo y las vanidades de este mundo, y acerquémonos a ese trono de gracia y de amor que es el Señor. Hermanos, nosotros debemos permanecer en el amor de Dios. El apóstol San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 5 al 11, nos dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca como a las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Nosotros debemos de permanecer en el amor de Dios. ¿Y cómo permanecemos en el amor de Dios? Cumpliendo los mandamientos de su ley, sirviéndole al Señor, trabajando en la obra del Señor sin publicarlo. El bien que se hace no se publica, porque si hacemos eso, va a ser como el cacareo de las gallinas al poner un huevo. Es el cacareo el que llama al zorro. El zorro llega y se roba el huevo. Igual el enemigo puede llegar y robarnos esa buena obra, porque quizás no la estamos haciendo con humildad, quizás no la estamos haciendo con amor. Permanezcamos en el Señor, permanezcamos en su amor, permanezcamos en su presencia, permanezcamos en su palabra, permanezcamos en sus mandamientos, y así obtendremos la vida eterna que el Señor nos ofrece. Hermano, nosotros debemos de estar claros de lo que dice el apóstol: permanecer en el amor de Dios, pero también reflexionar en las palabras del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien, pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompeta. No imites a los que dan espectáculos en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Palabra de Dios. Esa es la importancia de la obra hecha en el silencio de Dios. No para vanagloria,
no para aumentar mi orgullo, mi vanidad, no para alabarme a mí mismo, sino para honrar el nombre del Señor. Y que todo sea para su gloria, porque Dios lo ve todo y dice su palabra que ni siquiera un vaso con agua que nosotros regalemos quedará sin recompensa. Por lo tanto, no debemos desesperarnos, hermano, ante nuestros defectos. Nuestros defectos dominantes ahí van a estar, pero con la ayuda y la dirección del Señor saldremos victoriosos. La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo del 4 al 12, nos dice: ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no corrige su padre? Palabra de Dios. Por lo tanto, démonos cuenta, hermanos, que no es lo mismo tener un fracaso en la vida que ser un fracasado. Ante cada caída que tengamos, levantémonos, pidámosle perdón al Señor, imploremos su misericordia y sigamos adelante, porque el Señor no se hace esperar, especialmente ante el clamor de aquel hijo que quiere serle fiel, que quiere servirle y que quiere amarle. Finalizamos el mensaje de hoy, hermano, con esta parábola que lleva por título ¿La vas cargando aún? Dicen que iban dos monjes que regresaban a su templo y de repente llegaron a un arroyo donde encontraron a una hermosa mujer que no se atrevía a cruzarlo, temerosa porque el arroyo había crecido y la corriente era fuerte. Estos monjes tienen prohibido tan solo mirar a una mujer, mucho menos tocarla. Uno de los monjes, el mayor, casi sin detenerse, se acercó a ella, la alzó en sus brazos y la llevó hasta la otra orilla. La mujer le agradeció, ya que su hijo estaba gravemente enfermo y ella necesitaba cruzar ese arroyo para llevarle la medicina. Y los monjes siguieron su camino. Después de recorrer 3 días, el otro monje, el joven, sin poder contenerse más, exclamó: ¿cómo pudiste hacer eso? Tomar a una mujer en tus brazos. Conoces bien las reglas. Y empezó a decirle una serie de cosas. El monje mayor respondió con una sonrisa y le dijo: es posible que haya cometido alguna falta, pero esa pobre mujer necesitaba cruzar ese arroyo para poder salvar a su hijo. Yo solo crucé a la mujer y la dejé en la otra orilla. Pero ¿qué te sucede a ti, que ya pasaron 3 días del episodio y aún la llevas a cuestas? Yo la dejé del otro lado del arroyo. ¿Y tú, a quién o qué llevas aún en tus hombros? Hermanos, existen circunstancias que requieren que demos la vuelta a la hoja y olvidemos lo pasado para tomar nuestro verdadero rumbo. Oremos. Señor, en tus manos nos ponemos una vez más pidiéndote que seas tú, que por medio de tu sabiduría y tu amor instruyas a cada uno de nosotros, tus hijos, en nuestro caminar. Señor, te pedimos perdón por cada una de nuestras debilidades, de nuestra falta, de nuestros defectos. Sabemos que no somos perfectos, Padre, pero también sabemos que tú eres un Padre de amor y de misericordia, que quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, que aumente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor hacia ti. Bendícenos, Padre, que nuestro hogar, que nuestra familia, que nuestra iglesia, que nuestra comunidad, que nuestro país podamos luchar día a día por ser mejores y verdaderos hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes,
Tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos.